¿Puede un hogar perfecto ocultar el inicio de una tragedia? En el idílico pueblo de Oak Lane, la familia Corinne era admirada por todos. Dwan, un exitoso banquero, y Sandra, una querida instructora de yoga, parecían tenerlo todo: una vida profesional próspera, 2 hijos brillantes y una casa de ensueño. Pero todo cambió con la llegada de Sarah Jackman, una joven niñera con impecables referencias que pronto se convertiría en algo más que una empleada. Sarah, con su encantadora personalidad y su experiencia en psicología infantil, se ganó rápidamente el afecto de los niños y la confianza de los padres. Desde el primer día, Lila y Theo se sintieron atraídos por su calidez y creatividad. Dwan y Sandra la consideraron una bendición, una ayuda invaluable para mantener la armonía en su ajetreado hogar. Sin embargo, lo que la familia Corinne no podía imaginar era que detrás de la sonrisa de Sarah se escondía una obsesión peligrosa. Lo que comenzó como una atracción hacia el encantador Dwan se transformó en una fijación enfermiza. Sarah interpretó las pequeñas tensiones en el matrimonio de los Corinne como señales de que Dwan necesitaba a alguien más, alguien como ella. En su mente, ella era la solución a todos los problemas de la familia, la madre ideal para los niños y la compañera perfecta para Dwan. ¿Cómo puede una niñera destruir a una familia perfecta? Mientras se integraba en el hogar, Sarah fue desplazando a Sandra, calculando cada gesto para acercarse a Dwan. Conocía cada detalle de su vida: cómo tomaba el café, el perfume que usaba, incluso el sonido de su risa con los niños. La fachada de armonía familiar comenzó a resquebrajarse. Sandra, antes agradecida por la ayuda, notó que Dwan se mostraba más atento con Sarah y que los niños se apegaban más a la niñera que a ella. La tensión era palpable, pero nadie imaginaba la peligrosa fantasía que Sarah estaba construyendo. Obsesionada, olía la chaqueta de Dwan, acariciaba sus camisas y se ofrecía a quedarse hasta tarde, buscando momentos a solas. Convencida de que Sandra no valoraba a su familia, Sarah decidió que ella sería una mejor esposa y madre, sin importar el costo. Pronto, Sarah empezó a insertarse más agresivamente en los asuntos familiares, ofreciendo consejos no solicitados sobre todo, desde la dieta de Dwan hasta la educación de los niños. Dwan, halagado por la atención y agradecido por la ayuda con los pequeños, no vio las señales de advertencia. Encontraba agradable interactuar con Sarah, atraído por su energía juvenil y la manera en que parecía colgarse de cada una de sus palabras. En ella, Dwan encontraba la admiración y comprensión que sentía que faltaban en su matrimonio. Sandra, sin embargo, comenzó a notar que algo no estaba bien. Observó cómo los ojos de Sarah seguían a Dwan por la habitación y cómo su mano se demoraba un poco más de lo necesario al entregarle algo. Vio también cómo Sarah intentaba imitar su estilo, comprando ropa similar e incluso adoptando algunos de sus gestos. Una tarde, Sandra regresó temprano de una clase de yoga y encontró a Sarah usando uno de sus vestidos, parada frente al espejo en el dormitorio principal. La joven estaba tan absorta en su fantasía que no escuchó a Sandra entrar. Por un momento se miraron en silencio, atónitas, antes de que Sarah balbuceara una disculpa, afirmando que había derramado algo sobre su propia ropa y necesitaba tomar algo prestado rápidamente. El incidente dejó a Sandra profundamente inquieta. Intentó hablar de sus preocupaciones con Dwan, pero él las desestimó como meros celos o una reacción exagerada. Este desdén creó una mayor distancia entre ellos, exactamente lo que Sarah esperaba. A medida que el verano avanzaba, el comportamiento de Sarah se volvió cada vez más errático. Comenzó a encontrarse accidentalmente con Dwan en la ciudad, apareciendo en su cafetería favorita o en el gimnasio que frecuentaba. Creaba problemas en la casa que requerían la atención de Dwan, fabricando razones para estar a solas con él. En sus momentos privados, las fantasías de Sarah tomaban un giro más oscuro. Imaginaba una vida donde Sandra ya no existía, donde ella podía ocupar sin esfuerzo el lugar de esposa de Dwan y madre de los niños. La línea entre fantasía y realidad comenzó a desdibujarse en la mente de Sarah, su obsesión consumiendo cada aspecto de su vida. Lo que había comenzado como un simple enamoramiento se había transformado en una peligrosa obsesión. Sarah estaba dispuesta a hacer lo que fuera necesario para hacer realidad sus sueños distorsionados, preparando el escenario para una tragedia que pronto sacudiría a la tranquila comunidad hasta sus cimientos.
El momento decisivo que empujó a Sara al borde llegó en una sofocante noche de agosto. La familia Corin había planeado una escapada de fin de semana para celebrar su 10º aniversario de bodas. Sara, que inicialmente había sido invitada para cuidar la casa, manipuló la situación para que su presencia fuera requerida en el viaje, ayudando con los niños. Mientras se acomodaban en la lujosa casa junto al lago, la tensión entre Dwan y Sandra era palpable. Una discusión que había estado gestándose durante semanas finalmente estalló, y sus palabras airadas se escuchaban a través del tranquilo lago. Sara, que había llevado a los niños a dar un paseo para darles privacidad, regresó para encontrar a Sandra llorando y a Dwan alejándose furioso para calmarse. En ese momento, Sara vio su oportunidad. Consoló a los niños, acostándolos con promesas de un mañana mejor, y luego fue en busca de Dwan, encontrándolo tomando whisky en el muelle bajo la luz de la luna. Sara desempeñó el papel de oyente comprensiva, permitiendo que Dwan expresara sus frustraciones sobre su matrimonio. A medida que avanzaba la noche y el whisky fluía, las inhibiciones de Dwan disminuyeron. En un momento de debilidad, confesó a Sara sus dudas, miedos y su soledad. Encuesta. ¿Qué crees que debió hacer Dwan ante las señales de advertencia? 1. Despedir a Sara inmediatamente. 2. Hablar abiertamente con Sandra sobre sus sospechas. 3. Ignorar las señales y mantener la calma. 4. Investigar más sobre el pasado de Sara. Déjanos tu respuesta en los comentarios, entonces no dejes de suscribirte y activa la campana de notificaciones. Continuemos. Sara, aprovechando el momento, se inclinó y lo besó. Durante un breve segundo, Dwan respondió antes de retirarse abruptamente, horrorizado por lo que acababa de suceder. El rechazo de Dwan y su posterior disculpa a Sandra al día siguiente destrozaron las ilusiones de Sara. Se dio cuenta de que, a pesar de los problemas en su matrimonio, Dwan estaba comprometido con Sandra y su familia. Esta realización, en lugar de disuadir a Sara, solo alimentó su determinación. En su lógica distorsionada, concluyó que lo único que se interponía entre ella y la vida que deseaba era Sandra. Durante el viaje de regreso a Oak Lane, mientras Sara observaba a Dwan y Sandra tomados de la mano en reconciliación, una fría resolución se apoderó de ella. Comenzó a formular un plan, uno que eliminaría a Sandra de la ecuación de manera definitiva. Ya no estaba dispuesta a esperar, Sara decidió tomar cartas en el asunto. El fin de semana despreocupado, que debía rejuvenecer a la familia Corin, había puesto en marcha una serie de eventos que llevarían a un crimen inimaginable. La obsesión de Sara había cruzado una línea de la que no había retorno, y la tranquila comunidad estaba a punto de ser sacudida por una tragedia que nadie podría haber previsto. En las semanas que siguieron al fatídico fin de semana en la casa junto al lago, el plan de Sara comenzó a tomar forma con una precisión escalofriante. Su comportamiento exterior no cambió, seguía siendo la niñera perfecta, cariñosa con los niños y manteniendo una distancia respetuosa de Dwan. Pero detrás de su sonrisa serena se gestaba una tormenta. Sara comenzó a manipular sutilmente la dinámica familiar, comentando accidentalmente haber visto a Sandra conversando muy cerca de un alumno masculino de yoga, sembrando dudas en la mente de Dwan. Animaba a Sandra a asumir más clases y responsabilidades en su estudio, sabiendo que eso crearía más tensión en el matrimonio. Con los niños, hacía comentarios casuales sobre cómo todos parecían más felices cuando mamá no estaba cerca, envenenando lentamente su percepción de Sandra. A medida que su plan avanzaba, Sara tomó medidas para crear una coartada para sí misma. Se inscribió en clases nocturnas en el colegio comunitario local, estableciendo una rutina que la colocaba lejos de la casa de los Corin en ciertas noches. Mientras mantenía su fachada de normalidad, Sara preparaba cada detalle. Instaló software espía en las computadoras y teléfonos de la familia, le dio acceso a correos electrónicos, mensajes de texto e incluso ubicaciones GPS. Usaba esta información para mantenerse un paso por delante, siempre sabiendo dónde estaba cada uno y qué estaban haciendo. Sara también comenzó a alterar su apariencia de forma sutil, se tiñó el cabello de un tono más cercano al de Sandra, comenzó a usar ropa que imitaba su estilo e incluso adoptó algunos de sus gestos. En su mente delirante, se estaba preparando para ocupar sin problemas el lugar de Sandra una vez que ella desapareciera.
Con cada día que pasaba, Sara se volvía más audaz, acumulando suministros y manipulando la percepción de todos a su alrededor. La fachada de perfección se mantenía intacta, pero la tormenta que se estaba gestando en el corazón de la familia Corin pronto explotaría, llevándose consigo la falsa imagen de un hogar perfecto y dejando en su lugar el horror de una obsesión fuera de control. ¿Hasta dónde puede llegar la obsesión antes de convertirse en tragedia? Las señales de alerta estaban ahí, pero nadie las vio o se las explicaron de otra manera. Los pequeños cambios en la apariencia de Sara fueron tomados como simples experimentos juveniles, sus preguntas sobre los horarios de la familia se consideraron como signos de interés y organización. Incluso su comportamiento extraño se atribuía al estrés de trabajar y estudiar. Con la llegada del otoño, la familia Corin seguía ajena al peligro que se había infiltrado en su hogar. El 17 de octubre amaneció fresco y claro, con las hojas otoñales en todo su esplendor. Para la comunidad, era un día cualquiera, pero para Sarah Jackman, era el día en que todo cambiaría. Sara llegó temprano a la casa de los Corin, mostrando una actitud calmada y controlada. Saludó a Sandra con una sonrisa, conversando sobre el horario del día como si fuera cualquier otra mañana. Dwan ya se había ido al trabajo y los niños estaban en la escuela, todo iba según lo planeado. Mientras Sandra se preparaba para su clase de yoga matutina, Sara actuó. Le ofreció un batido, alegando que era una nueva receta energizante. Siempre preocupada por su salud, Sandra aceptó con gratitud, sin saber que el batido estaba mezclado con un potente sedante que Sara había conseguido por medios ilegales. En cuestión de minutos, Sandra empezó a sentirse mareada y desorientada. Fingiendo preocupación, Sara le sugirió que se recostara un momento. A medida que la conciencia de Sandra se desvanecía, la máscara de preocupación de Sara se derrumbó, revelando una fría determinación. Metódicamente, Sara puso en marcha su plan. Se cambió a una ropa idéntica a la que Sandra llevaba puesta y aplicó maquillaje para alterar sutilmente sus facciones, haciéndose pasar por Sandra desde una distancia. Luego recogió los objetos personales de Sandra, su teléfono, llaves y cartera. Lo más perturbador llegó después. Manipuló el cuerpo inconsciente de Sandra y lo colocó en el maletero de su propio coche, conduciéndolo hasta un almacén abandonado en las afueras del pueblo. Allí, en la penumbra polvorienta del almacén, Sara cometió un acto impensable, brutal y metódico, planificado para dejar la menor evidencia posible. Cuando terminó, se quedó de pie sobre el cuerpo sin vida de Sandra con las manos temblorosas, no de remordimiento, sino de una perversa sensación de logro. Luego pasó a la siguiente fase de su plan. Condujo el coche de Sandra hasta un lago cercano, limpiando el vehículo de huellas dactilares antes de empujarlo al agua. Había elegido ese lugar cuidadosamente, sabiendo que la profundidad y las corrientes harían difícil la recuperación del vehículo. ¿Cómo es posible que la asesina esté dentro de la casa fingiendo preocupación? Después de cometer el crimen, Sara regresó a la casa de los Corin justo a tiempo para recibir a los niños. Jugó su papel de niñera perfecta sin que nadie sospechara nada. Cuando Dwan llegó más tarde, Sara fingió preocupación al no tener noticias de Sandra, sugiriendo incluso llamar al estudio de yoga y a algunas amigas. A medida que la inquietud crecía, Sara tomó la iniciativa de contactar a la policía para reportar la desaparición de Sandra, tejiendo una coartada impecable. Durante las siguientes horas, la casa se llenó de policías y voluntarios buscando desesperadamente a Sandra, mientras Sara mantenía su fachada, consolando a Dwan y a los niños. Cada respuesta suya, cuidadosamente calculada, pintaba el cuadro de una niñera preocupada y angustiada. Pero detrás de esa actuación impecable, Sara disfrutaba de su triunfo oculto. En su mente retorcida, Sandra ya no era un obstáculo y el camino hacia la familia que tanto anhelaba estaba despejado. Se veía a sí misma ocupando el lugar de Sandra, consolando a Dwan y convirtiéndose en la madre ideal para Lila y Theo. Sin embargo, la ilusión de su victoria no duraría mucho, ya que el peso de la verdad y la justicia se acercaban inevitablemente. Pero mientras Sara se regodeaba en su aparente victoria, las ruedas de la justicia ya estaban en movimiento. Su planificación meticulosa y su ejecución cuidadosa no serían suficientes para ocultar la verdad para siempre.
La tranquila comunidad de Oak Glen había sido sacudida por un acto de violencia impensable, y las secuelas revelarían oscuros secretos y vidas destrozadas de maneras que nadie podría haber anticipado. La desaparición de Sandra Corren causó una conmoción en la comunidad. Al amanecer del día siguiente, el suburbio tranquilo se transformó en un hervidero de actividad policial. La detective Alba Ramírez, una investigadora con reputación de resolver casos complejos, asumió la responsabilidad de la investigación. Las primeras 48 horas eran cruciales, y Ramírez y su equipo revisaron a fondo la casa de los Corrin, buscando cualquier pista que pudiera arrojar luz sobre la desaparición de Sandra. Entrevistaron a vecinos, colegas y amigos, construyendo una cronología de los últimos movimientos conocidos de Sandra. Inicialmente, la teoría predominante era que Sandra había dejado a su familia por su propia cuenta, se rumoraba sobre problemas matrimoniales y que ella se sentía sofocada en su papel de esposa y madre. Sin embargo, quienes la conocían mejor rechazaron vehementemente esta idea, insistiendo en que Sandra jamás abandonaría a sus hijos. A medida que avanzaba la investigación, las sospechas recayeron inevitablemente sobre Dwan. Tristemente, era una realidad común en estos casos que el cónyuge fuera la primera persona de interés. La coartada de Dwan para el día de la desaparición era sólida, había estado en reuniones en el trabajo todo el día, algo verificado por múltiples colegas. Aún así, los detectives investigaron a fondo los registros financieros y la vida personal de la pareja, sin dejar ninguna piedra sin mover. ¿Puede una niñera convertirse en el peor enemigo de la familia que confía en ella? Durante la investigación sobre la desaparición de Sandra Corren, Sarah Jackman, la niñera, se mantuvo en la periferia como un simple testigo, proporcionando un relato detallado de sus últimas interacciones con Sandra. Su actitud era apropiadamente angustiada y su historia consistente. Para los investigadores, no era más que una niñera preocupada, genuinamente alarmada por la desaparición de la mujer que la había empleado. La comunidad se unió en torno a la familia Corrin. Se organizaron grupos de búsqueda, carteles con la foto de Sandra aparecieron en cada esquina y los noticieros locales mantenían el caso en el ojo público. Pero a medida que pasaban las semanas sin rastro de Sandra, la investigación comenzó a estancarse. Ramírez, la detective a cargo, descubrió que las impecables credenciales de Sara eran falsas. La universidad de la que afirmaba haberse graduado no tenía registros de ella, y las referencias resultaron ser inexistentes. Era como si Sarah Jackman hubiera aparecido de la nada meses antes de comenzar a trabajar para los Corrin. Esta revelación llevó a una investigación más profunda, esta vez centrada en la niñera aparentemente perfecta. Lo que descubrieron fue perturbador, un rastro de identidades falsas y circunstancias sospechosas que se extendían varios años atrás. Un avance crucial se produjo cuando conectaron a Sarah con un caso en otro estado, donde un hombre casado había denunciado a una mujer que coincidía con su descripción por acoso. El caso se había archivado cuando la mujer desapareció, pero las similitudes eran alarmantes. ¿Quién es realmente la persona que creías conocer? Con esta duda, la detective Ramírez condujo a Sara a un intenso interrogatorio. Durante horas, la joven insistió en su inocencia, pero cuando Ramírez presentó pruebas irrefutables, su fachada comenzó a tambalearse. Una simple pregunta sobre su infancia, aparentemente inocente, destrozó su coartada. Sara, atrapada en su propio juego, mencionó un detalle que contradecía sus declaraciones anteriores. Fue entonces cuando Ramírez aprovechó el momento de vulnerabilidad y, como un depredador al acecho, la presionó sin tregua hasta que la compostura de Sara se derrumbó, dando paso a una escalofriante confesión. Sara reveló su enfermiza obsesión con Dwan y su retorcido plan para sustituir a Sandra. Con frialdad, describió cómo ideó y ejecutó el asesinato, sin atisbo de arrepentimiento. Según ella, estaba salvando a Dwan de un matrimonio infeliz, convencida de que estaban destinados a estar juntos. Esta perturbadora declaración aceleró la investigación. Guiados por sus palabras, los equipos de búsqueda hallaron el coche de Sandra en un lago cercano, confirmando parte de su relato. El almacén abandonado, escenario del macabro crimen, se llenó de evidencias que incriminaban aún más a Sara. La noticia de su arresto sacudió a la comunidad.
Vecinos que la acogieron en sus casas y padres que confiaron en ella para cuidar a sus hijos, se enfrentaron a la aterradora realidad: la amable niñera era en realidad una mente perturbada. A medida que el juicio se acercaba, emergieron detalles escalofriantes de su pasado. Un historial de comportamiento obsesivo, acoso y fraude de identidad pintaban el retrato de una persona astuta y peligrosa. Los expertos en salud mental debatían sobre la magnitud de sus trastornos, pero en algo coincidían: Sarah combinaba una inteligencia manipuladora con una peligrosa inestabilidad. ¿Cómo fue posible que nadie viera venir esta tragedia? Durante el juicio, Sarah, ahora plenamente consciente de su notoriedad, no mostró remordimiento. Su escalofriante testimonio, en el que relató su obsesión y el asesinato con inquietante calma, dejó a la sala del tribunal en silencio. La fiscalía presentó una montaña de pruebas, análisis forense, registros meticulosos de Sarah sobre su plan. Al final, el jurado tardó menos de un día en llegar a un veredicto: Sarah Jackman fue declarada culpable de asesinato en primer grado y sentenciada a cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional. Mientras era llevada fuera de la sala del tribunal, su última mirada hacia Dwan dejó helados a todos los presentes. No había arrepentimiento en sus ojos, sino un anhelo posesivo. Para los residentes, la conclusión del juicio trajo una mezcla de alivio e inquietud persistente. El pintoresco suburbio había perdido su inocencia, su sentido de seguridad destrozado por el conocimiento de que una oscuridad tan profunda podía acechar detrás de una sonrisa amigable y una mano servicial. Con el tiempo, la casa en Oak Lane, donde ocurrió todo, fue vendida. Los nuevos propietarios, ajenos a la tragedia que había sucedido entre sus paredes, comenzaron una nueva vida en el hogar que una vez perteneció a la familia Corin. Pero para los que conocían la historia, la sombra de lo sucedido nunca se desvanecería del todo. ¿Puede una obsesión aparentemente inofensiva desatar una tragedia inimaginable? Para los vecinos de Oak Lane, pasar frente a la antigua casa de los Corin evocaba recuerdos sombríos de los eventos que marcaron su comunidad para siempre. Aunque las vidas continuaron, la historia de la familia y el trágico final de Sandra Corren dejaron una huella imborrable en el ambiente. Para la detective Ava Ramírez, el caso de Sarah Jackman fue uno de los más complejos y perturbadores de su carrera. A pesar de haber resuelto muchos crímenes, este en particular la afectó de manera profunda. A menudo reflexionaba sobre las señales que se habían pasado por alto, preguntándose cómo alguien tan aparentemente inofensivo como Sarah había podido causar tanto daño. En sus momentos de introspección, se preguntaba cuántas otras personas como ella existirían, ocultas tras máscaras de amabilidad y normalidad. Con el tiempo, Ramírez fue ascendida, pero el caso de Sarah Jackman siguió persiguiéndola. Fue invitada a conferencias de criminología donde analizaba los aspectos psicológicos del caso y la dificultad de detectar comportamientos obsesivos y manipuladores. Aunque su trabajo fue elogiado, siempre quedó un amargo sentimiento de que el daño causado nunca podría deshacerse por completo. Una mente tranquila o el disfraz perfecto. Sarah continúa cumpliendo su condena en una prisión de máxima seguridad, donde su comportamiento sereno y colaborador desconcierta a los funcionarios. Sin remordimiento alguno, su caso se ha convertido en un enigma para los medios y la academia, recordando los peligros de una obsesión desbordada. Para los Corin, la vida se partió en dos, antes y después de Sarah Jackman. Dwan, aunque siguió con su carrera, nunca logró superar la pérdida de Sandra ni la traición de Sarah. Lila y Theo, marcados por el trauma de su infancia, crecieron con cicatrices emocionales que jamás se borrarán. Con el tiempo, el caso de Sarah Jackman y la tragedia de la familia Corin se convirtieron en una especie de leyenda urbana en el vecindario, una advertencia sobre las sombras que pueden ocultarse bajo la superficie de la vida cotidiana. Aunque la mayoría de los residentes intentaban no hablar del tema, el recuerdo de lo sucedido perduraba, susurrado entre aquellos que aún recordaban los trágicos eventos que sacudieron su comunidad. ¿Qué opinas sobre la obsesión que llevó a Sarah Jackman a cometer un crimen tan atroz? ¿Intrigado por este misterio? ¿Qué opinas? ¿Quieres seguir descubriendo más historias como esta? Entonces no olvides suscribirte y activar la campana para no perderte futuros videos. Nos vemos en el próximo. Saludos.